Bien, en esta sesión vamos a tocar el último tema correspondiente a esta unidad 4, aplicaciones de los materiales. Ya habíamos revisado previamente estos temas que están en rojo. El día de hoy vamos a revisar este último que es agroindustria. Aquí está, ya nos damos una idea más o menos de forma general a qué se refiere a esta agroindustria, ¿no? Son algunos recursos naturales que nosotros aprovechamos para poder generar un tipo de producto. Y vaya, obviamente pues es una actividad económica la cual de cierta manera aplica una transformación a una materia prima para que pueda ser consumida. Voy a leer el recuadro verde para que quede más clara la idea general. Dice, es la actividad económica que comprende la producción, industrialización y comercialización de productos agropecuarios, forestales y otros recursos naturales. Aquí ya lo comenta más específico, ¿no? Los recursos naturales, ¿cuáles son? Agropecuarios, forestales, ganadería, etcétera, etcétera, que vamos a ver a continuación. Bien, esta industria agroindustrial se divide en dos partes, la industria agroindustrial alimentaria y no alimentaria. ¿Cuál es la principal diferencia de esto? Que la alimentaria pues obviamente es algo que consumimos, que es se procesa un recurso natural para que nosotros podamos consumirlo de manera en forma de alimento. La no alimentaria pues también se aprovechan esos eh, recursos naturales para procesarlos, pero para generar otro tipo de productos que no podemos consumir en forma de alimento. Vamos a ver a detalle cada una de estas dos divisiones de la industria agroindustrial. Tenemos la alimentaria. Lo comentábamos, esta es la que consumimos, se procesa, se obtiene una materia prima, ya sea que se procese de manera mínima o de forma importante para que nosotros podamos consumirlo en forma de alimento. Vamos a leer aquí lo que menciona que es la industria alimentaria. En la transformación se incluyen los procesos de selección, de calidad, clasificación, embalaje, empaque y almacenamiento de producción agrícola. ¿Sí? Entonces esto es todo lo que involucra a esta parte de la industria agroindustria, pero en su división de alimentaria. Y aquí vemos algunos ejemplos, pues cosecha, se siembra, se cosecha y se procesa de alguna manera ese producto para que posteriormente pueda ser consumido en forma de alimento. En esta parte pues tenemos la agricultura, ¿no? Que impacta directamente en ese punto. Tenemos la ganadería, tenemos pues aquí pues las vacas de las cuales se hace un proceso posiblemente para algunos doloroso, para otros pues es necesario para que podamos consumir proteína, en este caso pues carne, ¿no? Que es uno de los alimentos pues necesarios para que pues podamos funcionar como ser humano o que el cuerpo pueda funcionar correctamente. Obviamente se puede sustituir, ¿no? Y obviamente pues también hay otro tipo de ganadería, como lo puede ser el del cerdo, ¿no? O carne de puerco, ¿no? Que también se procesa, o pollo, de ahí se extraen varios productos, bueno, obviamente la carne y pues los huevos, ¿no? También pues tenemos aquí los recursos forestales, eh, que no son exclusivamente de tala, sino que son de recolección. Tenemos aquí el árbol de naranja, se recolecta la naranja y posteriormente pues se ofrece al público para su consumo. Obviamente pues esto es una parte, pues también se puede extraer pulpa para generar algún tipo de bebida con este sabor o algún subproducto que permita generar otro producto que pueda ser considerado como alimento. Y tenemos la pesca. Aquí la pesca pues es obvio, ¿no? Se genera el proceso de pesca, se procesa, se hace cierta limpieza, se lleva a cabo ciertos procedimientos y posteriormente pues aquí está ya el producto para que pueda ser consumido como alimento. Esto es a lo que se refiere con la agroindustria, pero con el enfoque de alimentaria, ¿sí? O, el enfoque, o en su división de agroindustria alimentaria. En este caso, repito, son esos productos o materias primas que se adquieren a partir de un recurso natural, se lleva a cabo un proceso o una transformación para que sea consumido en forma de alimento, ¿sí? Vamos a ver ahora el caso de la no alimentaria, la agroindustria no alimentaria.
se aprovechan los mismos recursos naturales, pero para diferentes aplicaciones que no son de alimento. Aquí tenemos pues estos productos, ¿no? Que pues se pueden obtener, como lo comentábamos, del área forestal, que son los cítricos, pero se pueden llevar a cabo diversos tipos de procesos, ya sean químicos o, bueno, sí, principalmente químicos, para aprovechar algunos compuestos que tienen estos recursos naturales para poder ser aplicados en otros productos que no son alimentos. Vamos a leer lo que dice aquí el recuadro azul oscuro. Dice: la transformación de estos productos que sirven como materias primas utilizando sus recursos naturales para realizar diferentes productos industriales. Sí, aquí ya lo enfoca más en la cuestión de productos industriales o de no consumo alimentario o alimenticio. Aquí comentábamos lo de los cítricos. Hemos visto muchos productos, principalmente de limpieza, donde menciona la palabra cítrico. Una de las características que presentan algunos compuestos de estos cítricos, pues es esa capacidad de desengrasante, ¿no? Aquí vemos un desengrasante, pero también actualmente se están utilizando como desinfectantes. Estos productos se conocen como productos de limpieza orgánicos. ¿Por qué? Porque tienen una mínima consideración de productos que no son considerados como orgánicos o que son considerados como sintéticos. En este caso, pues se utilizan muchos productos orgánicos, productos naturales, para poder obtener un producto que permita llevar a cabo otro tipo de actividad que no es la de alimentarse. Entonces aquí tenemos este caso de los cítricos. Se ha aprovechado sus compuestos para poder generar productos de limpieza. Eh, también estos recursos naturales, aquí tengo un ejemplo, se pueden utilizar en la industria de la medicina. Se pueden extraer muchos productos que se conocen como de origen natural para poder llevar a cabo la fabricación de algunos medicamentos o algunos suplementos alimenticios. Aquí tenemos algunas vitaminas, pero también se llegan a extraer ciertos compuestos que ya se ha comprobado que tienen un efecto medicinal y que pueden servir para algunos tratamientos. Tenemos aquí también algunos otros productos los cuales se les pueden extraer, productos naturales a los cuales se les puede extraer ciertos componentes o compuestos que permiten la obtención de un producto, como es el caso de los maquillajes. En este caso pues se obtienen, pues hay muchos productos como almendras, nueces que se les puede extraer, al huevo también se le puede extraer, algunos elementos frutales también se les puede extraer, vegetales, etcétera. Algunos compuestos que sirven como materia prima para la fabricación de diversos cosméticos o maquillaje. También tenemos en este caso, ¿no? Que pues yo creo que es el más conocido, eh, que se aprovechan estos recursos naturales para la obtención de otro producto que no es precisamente el alimenticio. En este caso pues se puede obtener madera o papel. ¿Sí? Que esto pues yo creo que es uno de los ejemplos más claros que tenemos, que conocemos desde más pequeños, que pues el papel se obtiene de los árboles, ¿no? Ya lo habíamos comentado en una sesión. Para que se pueda llevar a cabo el procesamiento de un tronco, o que se pueda autorizar cortar un árbol, pues se requiere de ciertos parámetros, ¿no? El tiempo de vida, qué tan húmedo está, principalmente esos dos, porque debido a esos dos, pues se puede definir si ya no se puede aprovechar ese árbol de manera natural para que genere una mayor cantidad de oxígeno. Si ya cumple con ciertas características, o esas dos características en específico, con determinados parámetros, diciendo pues ya no va a generar la cantidad, ya genera una mínima cantidad de oxígeno, esa transformación de oxígeno, por lo tanto pues ya se puede aprovechar mejor para generar otro tipo de productos. Pero desafortunadamente por diversos problemas que tienen muchos países, no todos, pero pues algunos países, pues se ha permitido la deforestación
debido a la tala ilegal de árboles o indiscriminada, ¿no? En este caso, pues no se cumplen con esos parámetros, te agarran parejos, se cortan sin tomar en cuenta esos parámetros los árboles, aún siendo árboles jóvenes, se cortan para poder obtener madera o en su defecto papel. Entonces ya se está regulando mucho esto en específico en México para tener un mayor control en esta actividad y para que pueda no verse afectado el medio ambiente por esta tala masiva de árboles y que es pues que es ilegal, ¿no? Otra otra industria u otro producto que se puede aprovechar a partir de un recurso natural que impacta en este tipo de industria, pues es la de la ganadería, que se aprovecha para poder obtener diferentes tipos de pieles. En este caso, pues sí se aprovecha pues todo de un animal, ¿no? Por si tenemos ahí una vaca o, bueno, sí, de una vaca, dependiendo de las características de la vaca, pues se puede aprovechar para la generación de leche, sino para la carne o la res, ¿no? Para la res, perdón, la carne, bueno, las vacas la leche, la res para la carne, para la piel, los borregos pues es lo mismo, ¿no? Entonces también esta industria de la ganadería impacta a la agroindustria no alimentaria. Entonces todos los recursos naturales pues son actualmente aprovechados. Anteriormente pues no se tenía esa visión o no se tenían los conocimientos para poder aprovechar esos recursos naturales para la generación de otros productos, como lo es en este caso los cítricos, muchos productos como lo son los vegetales o las frutas, pues no se les extrae, incluso plantas para la industria medicinal. Bueno, sabemos que de las plantas pues se extraen ciertas sustancias para la, o cierta, bueno, sí, se extraen ciertas sustancias para los tés, el tabaco, pues también por decir en esta parte de la industria forestal, los recursos forestales, pues se aprovecha el tabaco para la fabricación, en este caso de cigarros, entonces pues se aprovecha, ¿no? A lo mejor los más antiguos pues es lo de la ganadería, del aprovechamiento de la piel, en esta parte los recursos forestales, en determinada medida pues los productos naturales para la fabricación de medicinas o la obtención de medicamentos, pero lo que es más reciente pues es el aprovechamiento de las características que presentan estos productos o estos recursos naturales para la fabricación u obtención de productos químicos, como lo puede ser productos de limpieza o cosméticos. Eso como que es lo más reciente, ¿no? Anteriormente se utilizaban otro tipo de materias primas, ya se vino de, no sé, de unos 5, entre 5 y 10 años, un boom de los productos orgánicos, no nada más en la cuestión alimenticia. Recordamos que muchos de estos productos, principalmente alimentarios, se obtienen a partir del uso de fertilizantes que ya generan pues ciertas modificaciones en las características de los alimentos. Dependiendo del tipo de fertilizante que se utiliza, pues muchas veces de forma sin, más bien de forma irracional se utilizan fertilizantes que contienen cierta cantidad de metales pesados o aguas que contienen ciertas cantidades de metales pesados, y pues los alimentos, en este caso pues los productos que se siembran en la industria de la agricultura, pues absorben estos metales pesados. A mí me tocó ver en un momento una imagen en un microscopio de barrido electrónico que da mucha resolución y muchos aumentos, que una raíz, no me acuerdo si era una papa, un tubérculo, no recuerdo precisamente qué era, si era una papa o no lo recuerdo, pero me mostraban que en el interior tenían una determinada cantidad de un metal pesado. Entonces, por eso ya entró mucho esa parte de la cuestión orgánica, ¿no? Libre uso de fertilizantes, o se utilizaba un fertilizante natural, no procesado, no comercial, no industrializado, el cual permitía que fueran obtenidos de forma, entre comillas, totalmente natural, ¿no?
Entonces, y entro mucho a esa industria, ha entrado muy fuerte. Los costos de esos productos sí resultan ser más caros porque lleva mucho más tiempo la obtención de estos productos. Es diferente el proceso que se le da a estos productos. No es tan industrial, entre comillas, repito, a diferencia de los otros productos que no son orgánicos, donde se utiliza otro tipo de estrategias para su desarrollo o su obtención, ¿sí? Entonces, bien, posiblemente me desvío un poquito del tema, nada más quería clarificar esa parte, pero aquí lo importante es de que se observe la diferencia entre la agroindustria alimentaria, que es lo que consumimos, productos, materias primas que se procesan para consumo en forma de alimento, y la agroindustria no alimentaria, que es a partir de esos recursos naturales que involucran nuevamente a todos, frutas o recursos forestales, ganadería, incluso la pesca pues impacta en esta parte para la obtención de medicamentos, se extraen algunos productos benéficos del pescado, lo mismo para los cosméticos, se obtienen algunos productos o compuestos del pescado para su fabricación de estos productos. Entonces es muy amplio, ¿no? O sea, el aprovechamiento o el impacto que tiene esta agroindustria también en la vida cotidiana, pues tiene mucho impacto, como lo hemos revisado en cada una de las otras industrias. A lo mejor otras de manera más visible que otras, ¿no? Unas más visible que otras, ¿no? Por decir, lo comentábamos en la industria metalmecánica, que a lo mejor no lo notamos, diciendo, no, pues yo nunca he ido no, nunca he fabricado una pieza o etcétera, etcétera, pero pues todo lo que tenemos a nuestro alrededor ha pasado pues o tiene un impacto en la industria metalmecánica o se aprovecharon algunos productos de la industria básica y extractiva o más bien todos los productos de la industria básica y extractiva pues los vemos reflejados a nuestro alrededor porque fueron aprovechados en la industria metalmecánica, en la fabricación de componentes electrónicos y electrónicos, en la construcción, pues donde vivimos, pues es una construcción, a donde vamos a consumir, pues es una construcción. Lo que consumimos, pues también forma parte de una industria, que en este caso es la agroindustria. Decimos, la agroindustria, pues es de los alimentos. No, no se enfoca nada más a eso, pues, sino que también los productos que se procesan de esas materias primas obtenidas de los recursos naturales, pues también los consumimos, ¿no? Pues tenemos el papel, pues alguna prenda de algún tipo de piel, pues ahí las personas que utilizan maquillaje, pues también consumen esto, los medicamentos, gran parte de los medicamentos o una parte de los medicamentos, de los compuestos que conforman este medicamento, pues fueron extraídos de algún recurso natural, ¿sí? Entonces, todo lo que está a nuestro alrededor forma parte de un tipo de industria. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, muchachos, o algún comentario con respecto a esto de la agroindustria. Ok, gracias. Si observamos, pues es muy claro identificar cada una de las industrias que hemos visto en esta cuarta unidad. Pues es muy sencillo identificarlo, ¿no? Pues sabemos alimentos, recursos naturales, agroindustria. Construcción, edificios, carreteras, puentes, industria de la construcción. Elementos, focos, timbres, componentes eléctricos, transistores, computadoras, componentes electrónicos, ¿no? Eh, metal mecánica, pues tengo mi coche o pues algún elemento o más bien todos los elementos que vemos pues a final de cuentas pues tienen un impacto en la industria metal mecánica por los procesos de manufactura y esos procesos de manufactura pues requieren de una maquinaria especializada. Esa maquinaria especializada se obtuvo a partir de la industria metalmecánica. La industria básica o extractiva, pues todo, ¿no? Entonces lo que surte de materia prima a toda la industria o a gran parte de la industria para la fabricación de productos. Entonces es muy fácil identificar ya con este contexto lo que se refiere a cada una de las industrias que hemos estado tratando en este tema. Aquí ok. Eh, bien, entonces vamos a proseguir ya con esto.
terminamos de ver todos los tipos de la industria o aplicaciones de los materiales de forma muy general y no nos metimos como tal en los materiales, posiblemente en algunos sí mencionamos en específico los materiales, pero aquí es más ver los tipos de industria. Ya vimos, pues materiales orgánicos son recursos naturales, pues son parte de la agroindustria. Industria de la construcción, por ahí vimos que se utilizan todo tipo de materiales para esta industria de la construcción, metales como materiales compuestos, cerámicos, etcétera, polímeros, etcétera. Fabricación de componentes electrónicos y eléctricos y electrónicos, pues utilizamos metales cerámicos, polímeros, metálicos, cerámicos, polímeros compuestos y semiconductores, ¿no? Industria metalmecánica, pues principalmente se enfoca al uso de materiales metálicos, pero ya se han ido sustituyendo muchos materiales por polímeros. La industria básica y extractiva, pues es la extracción de todo tipo de productos que posteriormente nos permite la obtención de un material. Desde la minería, que extraemos minerales y de ahí podemos obtener diferentes productos metálicos, hasta el petróleo, que pues de ahí se derivan básicamente todos los polímeros que conocemos y que son utilizados en la fabricación de varios elementos o de varios equipos, ¿no? Que tenemos, que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Bien, ya con esto pues concluimos esta parte de las aplicaciones. Por ahí uno de sus compañeros me pidió de favor que tomáramos o que tocáramos el tema de recubrimientos. Esto ya sería el último que veríamos en este curso de propiedades de los materiales. Bien, recubrimientos, pues obviamente pues es un, una parte que se utiliza o que es aplicada en la industria, principalmente en la industria metalmecánica, para poder proteger de muchas condiciones a muchos elementos o dispositivos. Aquí, perdón, tenemos, pues es un recubrimiento, pues yo creo que es claro, ¿no? Es una parte que se le aplica a algún tipo de pieza para protegerla. Aquí ya de forma más específica indica que es una capa que se aplica a un objeto al que se llama sustrato y que es parte de una construcción, paredes, vigas, techos, láminas y otras superficies que son susceptibles a llevar recubrimientos. Aquí otras superficies pues es todo, ¿no? Desde un dado, un cuchillo, una olla, todo se puede recubrir, mientras la superficie sea susceptible a esa aplicación del recubrimiento. Bien, ¿para qué nos sirve un recubrimiento? Ya lo comentábamos, para proteger, pero ¿para proteger de qué? Pues es una protección anticorrosiva. Eh, Cuando tenemos materiales metálicos en el exterior, pues sí, nuestras protecciones de ventanas o puertas, que nos dicen nuestros padres, dice, no, pues hay que pintarla para que no se oxide. Entonces ya vimos que la corrosión, la corrosión pues es un desgaste a partir de un fenómeno químico que ocurre. Uno de los fenómenos químicos que ocurre o que genera esta corrosión pues es la oxidación. La oxidación pues ya vimos que es la reacción con el oxígeno de una superficie que genera una capa de óxido, lo que conocemos como óxido. Este óxido pues a su vez genera este desgaste que se conoce como corrosión y pues obviamente es algo que no queremos que ocurra, ¿no? Es un fenómeno indeseable. Entonces, nos dicen nuestros padres, hay que pintarlo para que no se oxide. Esa pintura que le aplicamos, pues resulta que es un recubrimiento que va a proteger de la corrosión a nuestras protecciones. Así como ese sirve un ejemplo para muchas cosas, se puede aplicar un recubrimiento para evitar la corrosión, ¿no? En algunos ductos o en ductos, principalmente de combustible, se aplica una película protectora interior para que fluyan y los componentes de esos fluidos no afecten las paredes interiores o afecten lo menos posible las paredes interiores de esos ductos. Entonces también se aplican recubrimientos a esos ductos para reducir su desgaste por un fenómeno químico que ocurra sobre esa superficie. Tenemos resistencia en ambientes de intemperie, que va un poquito de la mano con respecto a esto. Comentábamos lo de cuando tenemos elementos expuestos a exteriores, pues lo que buscamos es protegerlo. Como lo protegemos? Pues pintándolo, ¿no? De esa misma forma, pues hay otros elementos a los cuales les aplicamos ciertos recubrimientos para protegerlos.
pero principalmente pues es eso, ¿no? Protecciones, no sé, algún elemento metálico que tenga, o bueno, tornillos. Ahorita ya se me ocurrió lo de los tornillos, pues también son elementos susceptibles a que tenga un efecto por estar en la intemperie, y por lo tanto se busca aplicarles un recubrimiento para que no se vean afectados por estar en contacto con el exterior. Protección contra la abrasión, o sea, aquí por contacto o por algún tipo de trabajo, o por el trabajo que desarrolla que requiere de cierto contacto o cierto impacto, pues se busca reducir ese desgaste por ese contacto o por ese impacto. Entonces muchos de los recubrimientos también aportan esta protección contra ese desgaste. Ya lo habíamos comentado. Aquí en los ductos que transportan ciertos fluidos, pues lo que se busca es esa parte de generar una protección anticorrosiva, pero también generar una protección contra la abrasión. Ya lo habíamos comentado en alguna ocasión que, por decir, en minas de campo abierto, donde se extrae el acero o algún otro tipo de mineral, eh, que sean campo abiertos, pues se requiere trasladar, ¿no? Entonces se trasladan para hacer más eficiente el proceso a través de tuberías, pero por lo mismo que estos minerales o elementos son muy duros, pues desgasta las paredes interiores de estos ductos. Entonces se busca reducir, no eliminar, porque no se puede eliminar el desgaste, sino reducir el desgaste por contacto aplicando un tipo de recubrimiento. Si estamos manejando un fluido, como lo puede ser un tipo de combustible, pues ahí estamos aplicando un recubrimiento para la protección corrosiva, para que no genere ese combustible un efecto o reaccione con la superficie la superficie interior de ese ducto por su traslado, y que también no se desgaste por el contacto de un fluido, porque también es conocido, a lo mejor no es tan claro, o no resulta tan fácil de creer, pero también los fluidos generan un desgaste en las paredes interiores de los elementos. Entonces, para poder proteger de la corrosión y de la abrasión ciertos ductos, se les aplican recubrimientos especiales para que reduzcan estos fenómenos indeseables en estas superficies. Y tenemos la resistencia a los rayos UV y calor seco. Muchas veces pues se requiere proteger algunos materiales porque se degradan con la temperatura. Tenemos el caso, por decir, de los utensilios de cocina, ¿no? Los pocillos. Los pocillos pues muchas veces son de un tipo de lámina que resisten altas temperaturas, pero conforme se vayan utilizando recurrentemente, pues se va a ir degradando la estructura de ese material, y pues va a generar fallas en perforaciones. Entonces se les aplica ciertos procesos para aplicar ciertos recubrimientos cerámicos para que se vea menos el efecto de la temperatura sobre estos materiales. La temperatura la absorbe más el recubrimiento cerámico, lo transfiere, no da tan directamente al material base. Este material base pues genera el calentamiento y calienta el interior de nuestro utensilio. Entonces es uno de los ejemplos donde se puede considerar para la protección o que genera mayor resistencia a este calor seco. De los rayos ultravioleta visible, pues algunos lentes tienen estos recubrimientos para proteger a los ojos de estos rayos ultravioleta visibles. Un protector o un protector solar, el que aplicamos, se me fue el nombre, de este producto, pero bueno, es el protector solar que aplicamos en nuestra piel para proteger de los rayos UV, pues también es un recubrimiento, ¿sí? Aplicamos esa crema sobre nuestra piel y estamos protegiendo, pero se genera una capa la cual nos protege de estos efectos de los rayos ultravioleta. No nada más aquí aplica la resistencia de los rayos ultravioleta, se aplica para otros productos que se ven afectados o se pueden degradar, principalmente polímeros que se pueden degradar por la interacción con esta radiación del espectro visible electromagnético, que genera ciertos daños sobre estos materiales. Entonces, para que no genere estos daños, pues se requiere la aplicación de un recubrimiento especial
que evite o que filtre los rayos UV, que no deje que llegue hasta la superficie, sino que los bloquee, ¿no? Como es el bloqueador solar. En este caso, para ser más específicos, tenemos, no sé, un tubo, vamos a decir que, lo dibujo bien, un tubo que está expuesto a la temperatura, al sol. Vamos a suponer que es PVC, se degrada por los rayos ultravioleta. Decimos pues que le aplicamos un recubrimiento y estos rayos ultravioleta pues son bloqueados o son reflejados, no deja que llegue hasta la superficie de nuestro PVC para que se degrade por esta interacción entre esta radiación y el tipo de material que estamos utilizando. Entonces estos son los objetivos por los cuales se aplica un recubrimiento. Pero ¿qué tipos de recubrimientos tenemos? De forma industrial tenemos varios tipos de recubrimiento que ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a ver algunos ejemplos y ya se van a dar cuenta, ¿no?, de la importancia que tienen o que cuando vemos un producto con ciertas características ya pudiéramos identificar de forma más fácil qué tipo de recubrimiento es. Estos son, repito, los más comerciales o industriales, ¿no? Ahorita vamos a ver otros menos industriales y más especializados. Tenemos el niquelado, anodizado, cromado, cobrizado, galvanizado, zincado, pintura, laca y barnices. Estos son los tipos de recubrimientos de forma comercial que existen. El niquelado, pues tenemos este tipo de recubrimiento. La base del niquelado pues es obviamente el níquel. Tenemos este lavado como satinado. Se aplica en algunos productos metálicos o en productos metálicos para evitar la oxidación, la corrosión, abrasión y erosión, ¿no? Que estos pues al final pues este es un desgaste químico debido a la oxidación. La abrasión pues es por contacto directo el desgaste, la erosión es por contacto por alguna partícula que impacta, que es trasladada por el viento. Provocados por, bueno, aquí lo indica, ¿no?, provocados por la exposición a la intemperie. Entonces aquí tenemos algunos elementos que son, se le aplica este tipo de recubrimiento que deja una terminación como satinada, así un poco opaca, y que obviamente su objetivo pues es proteger contra estos fenómenos a los elementos metálicos. Aquí dice que se aplica sobre acero principalmente. El anodizado dice que se utiliza para cambiar el acabado de una superficie de material durante el cual se le aplica una capa de protección artificial y adicional que se genera sobre un metal mediante un óxido. Entonces aquí aplicamos algún tipo de material oxidante, se genera este tipo de óxido a diferencia del que nosotros conocemos que es café. Se lleva aquí un proceso electroquímico el cual nos permite la obtención dependiendo del tipo de óxido, vamos a obtener este tipo de coloración, ¿sí? Es sobre productos metálicos principalmente donde se aplica este tipo de proceso. Ahorita les voy a indicar cómo es el que se aplica, porque al final pues la mayoría se aplica a partir de la misma manera. El cromado, pues yo creo que es el más conocido y el que más identificamos. Lo vemos en muchas herramientas, en muchos elementos decorativos, la aplicación de este tipo de recubrimiento. Visualmente pues es muy atractivo debido a que pues es prácticamente un espejo. Obviamente pues se adapta al volumen superficial del elemento, se adapta a la superficie, por lo cual pues se distorsiona muchas veces las imágenes, pero pues es un elemento muy reflectivo. Principalmente protege ante la corrosión y otros fenómenos derivados a la protección. También aparte de la corrosión, también brinda un elemento autolubricante. Es un tipo de recubrimiento que reduce el desgaste por contacto debido a que es un material que genera una baja rugosidad. Esa baja rugosidad pues reduce un poco más la resistencia por contacto y por lo tanto deja más fluir los contactos, lo que quiere decir que no genera un desgaste por esa fricción, reduce la fricción, ¿sí? En pocas palabras reduce la fricción.
Los otros tipos de recubrimientos que tenemos pues son los siguientes, que es el cobrizado, para proteger de la corrosión nuevamente, de la oxidación algunos elementos, principalmente pues lo hemos visto ahí en elementos que se aplican para la plomería. Eh, Llegamos a la ferretería y me dice, me da un cople de cobre. Realmente no es un cople de cobre, es otro material. Puede ser latón u otro material que se le aplica un cobrizado y ya le da esas características del cobre, porque pues este tipo de recubrimiento está a base de cobre. También en algún momento si requeremos una superficie conductora, pues le aplicamos un cobrizado para que permita conducir una superficie. También permite una buena soldabilidad, lo que observamos con estos productos que se aplican para la plomería, ¿no? Lijamos bien, calentamos lo necesario, aplicamos la soldadura, pasta soldadura y se adhiere muy fácilmente, ¿no? Es uno de los beneficios que nos da este tipo de recubrimientos. Aquí si quieren más detalle, pues aquí en los recuadros azules pues observamos una descripción más extensa. Aquí vamos simplemente con lo importante que pues como ya lo habíamos mencionado, los recubrimientos tienen el objetivo de proteger. ¿De proteger de qué? En este caso el cobrizado pues da mayor resistencia al desgaste, no se desgasta tan fácilmente, resistencia a la corrosión y resistencia a la oxidación, que estos dos términos van muy de la mano. Aquí lo mencionábamos, pues mejora la conductividad de las superficies. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí también da mejor acabado y soldabilidad. Entonces aquí tenemos estos ejemplos, principalmente son aplicados en estos productos utilizados en la plomería. Tenemos el galvanizado, en este es uno de los acabados que también se utiliza en esta industria de la plomería para principalmente el agua, aquí para instalaciones de gas, pero este galvanizado se utiliza más para cuestiones que involucran instalaciones hidráulicas, más residenciales que industriales. Principalmente pues sí da mayor resistencia de forma general, de forma mecánica a los productos. También pues da una resistencia en caso de que se use de manera exterior, pues protege contra los diferentes ambientes, a las reacciones que tenga este tipo de materiales, contra los gases que están en el ambiente como oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, etcétera, ¿no? Tenemos el zincado, que también pues sirve para poder proteger algunos elementos climáticas exteriores. Aquí tenemos los tornillos, ¿no? Estos tornillos tienen aplicado este tipo de recubrimientos cincados y otros tornillos, otro tipo de tornillos que tienen otro proceso, los cuales no es precisamente el cincado, pero que le puede dar mayor dureza a este tipo de elementos. Repito, este nada más es para estos tornillería que se observa en la foto, que es el más común. Hay otros oscuros donde se les aplica otras condiciones, otros tratamientos térmicos, los cuales los conocemos como tornillos templados, ¿no? Que tienen mayor resistencia mecánica. Posiblemente no tenga mayor resistencia al ambiente, pero sí nos da mayor resistencia mecánica esos tornillos oscuros que les comento. En este caso, estos tornillos pues tienen ciertas capacidades mecánicas, pero a partir de este estado pueden estar protegidos contra ciertos ambientes climáticos. Obviamente pues ya depende ahí mucho de la calidad del tornillo. Se los comento porque yo lo he visto y posiblemente algunos de ustedes también. Dice, bueno, me está diciendo un profe que el cincado los protege de las condiciones ambientales, pero pues yo he visto tornillos que están bien oxidados, incluso hasta se rompen, ¿no? Pero ahí sí, créanme que influye mucho la calidad de los tornillos. Hay tornillos que no sé, te cuestan 20 centavos, no, pues están bien baratos, los pones y pues como por arte de magia se oxida, ¿no? Pero hay otros tornillos que posiblemente te cueste cada uno un peso, pero ves la diferencia en la calidad, ¿no? A lo mejor visualmente no se ve, pero a lo largo del tiempo pues sí se llega a observar esa diferencia en la calidad con respecto a la resistencia contra el ambiente. Se lo digo porque yo los he visto, ¿no? He ido a algunas tiendas especializadas donde he comprado tornillos que entre comillas comparados con otros son caros, pero que sí tienen mayor cantidad de vida, ¿no? Y pues me tocó verlo en una bisagra, ¿no? Pones un tornillo, compro en una ferretería
pues que te los dan a 20 centavos cada tornillo, compras otro, te vas a una tienda especializada más grande, donde vende productos de alta calidad y pones los dos tornillos y observas ahí, es muy clara la diferencia, ¿no? Uno está totalmente oxidado y el otro medianamente o muy poco oxidado, pero depende mucho de eso. Entonces, este cincado es el que se le aplica a estos elementos de sujeción principalmente. Y aquí, aquí está, ¿no? Se aplica sobre un objeto metálico, protege ante la corrosión, oxidación. Lo consideran, van a una tienda, compran un tornillo caro, compran un tornillo de las mismas dimensiones, pero pues más económico, lo dejan ahí en el ambiente y pues van a ver la diferencia, ¿no? Obviamente pues se va a llevar un tiempo, ¿no? Dependiendo la calidad de los materiales, ¿no? Pero pues de que uno se va a oxidar primero, se va a oxidar y pues ahí me dicen cuál es. Bien, entonces estos son otros tipos y tenemos estos últimos tipos más conocidos por nosotros de recubrimientos, que es la pintura, ¿no? Estos pues principalmente lo visualizamos la pintura como un elemento estético, ¿no? Ah, pues ahora lo voy a pintar mi fachada de color azul. Ah, ok, ya la pinto, compro una pinturita ahí más o menos, veo y pues ya se deslava la primera lluvia o no sé, o se mancha, ¿no? Entonces, dentro de las cuestiones de calidad y dentro de las cuestiones también de composición, pues tenemos una alta gama ya actualmente de pinturas. Anteriormente, no sé, hablando de 20 años para atrás o un poquito más, solamente había un tipo de pintura, dos tipos de pintura, la de la vinílica con thinner y la de agua, ¿no? Pero ahorita ya hay una variedad importante que ya dependiendo el tipo de aplicación o el tipo o dónde la vayamos a aplicar esta pintura, pues son las características, si es para interiores o exteriores. Ok, si es para exteriores, quiere que sea lavable o que simplemente le dure. Dentro de los interiores, pues que sea no sé, ahí con los interiores, pues no sé a qué podría estar expuesto, pero pues obviamente las interiores van a tener otras capacidades, otras características que va a hacer que sea más económica que una pintura exterior. O en las interiores que sea lavable o que no sea lavable, porque luego, bueno, en mi caso yo tengo una niña pequeña, hubo una edad en que se la pasaba pintando las paredes, era un problema con eso, ya decidimos aplicar una pintura lavable y pues ya pasábamos un trapo y listo, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya encontré esa parte de las interiores, que sea lavable o no sea lavable, las exteriores que sea lavable, que sea resistente, que soporte lluvias, que soporte el sol, porque, y lo vemos, o sea, si sacamos una foto recién pintada en nuestra casa y posteriormente un año, vemos, ¿no? Y obviamente ahí también depende del tipo de pintura que pongamos. Hace recientemente tuve la oportunidad de pintar la fachada de aquí de la casa y pues compré una pintura que era para exteriores, que soportaba la lluvia, que no se le adhería tanto el polvo y sí se ve mucho la diferencia, ¿no? Anteriormente tenía una pintura que pues como es un fraccionamiento relativamente nuevo, pues obviamente no se preocupan mucho por la calidad, sino porque se vea bien al momento y ya después pues ya que cada quien le ponga los materiales que pueda. Pero la pintura que tenía anteriormente pues sí se adhería mucho la tierra, el polvo, a la lluvia ya se veía totalmente chorreado, ya se veía manchada la pared, ¿no? Entonces aquí también es un punto importante con respecto al tipo de aplicación, obviamente la calidad de la pintura y muchos factores, ¿no? Pero inicialmente uno esta parte de las pinturas lo considera a partir de las cuestiones estéticas, pero hay más allá, ¿no? También si es en una industria, que no se adhieran partículas metálicas, etcétera, etcétera, entonces también hay industria, ¿no? O que sean brillosas para que le dé mayor iluminación al interior, etcétera. Entonces aquí brindarle protección y vista a los objetos, ¿no? Construir diversos. Es una de las virtudes de la pintura, que también tenemos una gran variedad dependiendo de la superficie que vayamos a pintar, ¿no? Queremos pintar una madera, pues es un tipo de pintura en específico, no tanto barniz ni laca, sino una pintura con un color en específico, un color, no sé, rosa o lo que sea, pues tiene características especiales. Si es sobre un plástico también tiene características especiales, si es sobre aluminio tiene características especiales. Entonces dependiendo del tipo de superficie pues son las características de la pintura.
Bien, y tenemos lacas y barnices. En este caso, pues esto se aplica principalmente para muebles de madera. No está exclusivo para muebles de madera, pero en gran parte donde se aplican este tipo de recubrimientos es ahí. Las lacas, pues es una película transparente que permite que se proteja principalmente de la humedad de algunos muebles. También estas lacas se pueden aplicar a algunos productos cerámicos para darle brillo y para darle cierta protección a estos elementos cerámicos. Los barnices, pues es lo que le da esa tonalidad a las maderas, ¿no? Que también sirven de protección, pero lo que refuerza esa protección es la aplicación de la laca sobre el barniz. Entonces, en este caso, pues principalmente protege contra el desgaste, contra la humedad y pues contra otros factores exteriores. En caso de que tengamos muebles de madera en el exterior, contra la luz ultravioleta también puede proteger. Entonces, bueno, aquí lo menciona, ¿no? Protege a las superficies de factores climatológicos. Entonces, de forma general, estos son los tipos de recubrimientos más comerciales que actualmente están en la industria, pero Acá. Dejen borro esta línea. Por decir, este tipo de recubrimientos
obviamente pues el recubrimiento va a seguir durando lo mismo, ¿no? Porque el recubrimiento solamente que pudieras tener acceso a ciertas técnicas, pudieras mejorar la composición del recubrimiento para hacerlo más duro. Pero aquí lo que te sugiero es mejor un tratamiento térmico, ¿no? Aplicar un tratamiento térmico, eso sí te va a incrementar sustancialmente, no sé, en un 20-25% la dureza y va a reducir obviamente el desgaste. Ok, entonces, bueno, ahí hay que separar esa parte. Entonces, tú lo que quieres que sea resistente a la corrosión. Ok, entonces, ahí, bueno, si no está funcionando el cromado, necesitas, hay que ver otras alternativas, hay técnicas, comento como la del plasma, que al parecer ya hay algunas maneras de llevarlo a cabo donde se pueden llevar a cabo la aplicación de ciertos recubrimientos de carburo de silicio. Hay una composición específica de carburo de silicio que se conoce como Diamond Like o como diamante. Y como sabemos, el diamante es uno de los materiales más resistentes, no nada más mecánicamente, sino también a esta parte de la corrosión. Entonces, supongamos aquí tenemos